Hola viewers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de Economía de la Empresa. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del examen de la prueba de Economía de la Empresa del EBAU de junio de 2023. Vamos a ello. El examen lo tenéis en la página de la Academia. Para acceder a él tenéis que ir a la sección de Recursos, bajad hasta la sección de los exámenes resueltos y de ahí id bajando hasta que lleguéis a los exámenes resueltos de selectividad, EBAU, PAU. Vamos aquí a junio 2023 y aquí tenemos el examen. Vale. La primera pregunta nos dice: ¿qué entendemos por canal de distribución? Defina brevemente 3 tipos de canal de distribución según el número de componentes. Vale. Cuando nos preguntan por canal de distribución tenemos que tener muy claro el concepto en sí de qué es esto. Es básicamente el proceso por el que pasa cualquier producto desde que se genera, es decir, desde que es fabricado y hasta que llega al consumidor final. Sobre esto vamos a diferenciar varios canales de distribución según el número de intermediarios que tengamos. Si no hay ni un solo intermediario, es decir, que hay una relación directa entre productor y consumidor final, es un canal de distribución directo. A partir de aquí, si tenemos intermediarios, se considerarán que son canales indirectos. En función de su número, vamos a diferenciar entre si es un indirecto corto o un indirecto largo. Si tenemos solamente un intermediario, se tratará de un canal indirecto corto, mientras que si hay más de un intermediario, es decir, 2 o más, se trataría de un canal de distribución indirecto largo. La pregunta 2 nos dice: describa qué es el balance de situación y enumere sus principales componentes. Describa otro documento que forme parte de las cuentas anuales de una empresa. Vale, el balance de situación tenemos que tener en cuenta que es un documento contable en el cual aparece registrado todos los elementos que conforman el patrimonio de la empresa, es decir, que relaciona entre los bienes, derechos y obligaciones. Sus componentes son siempre el activo, el patrimonio neto y el pasivo. En cuanto a otros documentos que forman parte de las cuentas anuales, aunque se pide estrictamente hablando uno, he considerado oportuno que lo más conveniente es que se tengan aquí varios, por lo cual tenemos que ser la cuenta de pérdidas y ganancias, que puede aparecer recordada como la cuenta de resultados, la memoria, el estado de cambios del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Aquí, si queréis considerar el poner una pequeña explicación de qué es cada parte, pues es recomendable, pero tampoco es imprescindible. ¿En qué consiste la estrategia de penetración en el mercado? ¿Qué estrategia de precio llevaría a cabo para implantarla? Defina la estrategia de desarrollo de productos. ¿Qué similitud existe entre la estrategia de penetración de mercado y la estrategia de desarrollo de producto? Para una empresa dedicada al sector de la telefonía móvil, pongo un ejemplo de cada una de estas dos estrategias. Vale, cuando una empresa quiere hacer una penetración de mercado, recordemos que esto hay que marcarlo en las estrategias de especialización. Lo que se busca simplemente es expandirme dentro del mercado en el que me estoy moviendo. Por eso voy a sacar productos que son conocidos en el mercado en el que me estoy moviendo y voy a moverme dentro del mercado en el que ya estoy actuando habitualmente. Para poder llevar a cabo esta estrategia se pueden hacer diversas formas, como sería reducir los precios de los productos con la intención de intentar atraer a gente desde la competencia. La estrategia de desarrollo de productos en lo que se centra es en o crear o mejorar bienes con el sentido de dar visibilidad a estos nuevos productos. Esto sería hacer un producto que sea una iteración de algo existente, por ejemplo. Lo que tienen en común estas dos estrategias sería básicamente que ambas tienen como finalidad el aumento de las ventas y tener una mayor presencia en el mercado. Y finalmente, en cuanto al ejemplo que se podría adoptar, tendríamos aquí básicamente, para el caso de una empresa de telefonía móvil como nos plantean, pues por ejemplo, que se ofrezcan planes con más datos y minutos a un precio más bajo que el de la competencia, por ejemplo. Una alternativa para la estrategia de desarrollo de productos sería que se saque un nuevo modelo de teléfono que tenga características mejores que las opciones del año anterior y que sean sobre todo exclusivas, con el fin último de atraer a clientes potenciales. El ejercicio A4 nos dice: represente gráficamente el modelo de estructura organizativa funcional y explique sus componentes y características principales. Enumere otros 4 modelos de estructuras organizativas. Vale. El esquema de la organización funcional sería esto que tenemos aquí. Tendremos arriba del todo la dirección. Esto se va a repartir en los diversos departamentos, que son de administración, recursos humanos, ventas o producción. Y esto está encaminado a que luego los distintos empleados reciban órdenes directas de personal específico y especializado dentro de cada uno de estos departamentos. Esa es la principal característica que tenemos en una organización funcional,
que todo se estructura en base a la función que desempeña el componente de la empresa, en este caso, pues por ejemplo, que dirige el departamento de recursos humanos, que dirige el departamento de ventas, etcétera, etcétera, y las personas que están en ese cargo, en ese puesto, reciben órdenes directas de estos especialistas. A su vez hay que tener en cuenta que la gente que está en cada uno de estos departamentos está ahí porque su especialidad, su capacidad o sus habilidades le cualifican para poder estar tomando esa capacidad, ese rol de decisiones, pero toma de decisiones. En ese sentido no se podría comentar mucho más. A la hora de representarlo, estos organigramas se van a mostrar de forma vertical, que es lo más frecuente, y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más arriba se encuentre de la jerarquía, mayor es el poder que se tiene, mayores son las responsabilidades, y a medida que se va disminuyendo, tanto la responsabilidad como el poder que se tiene, se va diluyendo. Como principales características que tiene la estructura organizativa funcional son las que tenemos aquí, que la autoridad está en base a las funciones, con lo que os comentaba antes, que el reparto de las tareas es siempre dependiente de las funciones que se vayan a desempeñar, que hay una línea directa de comunicación, es decir, que se comunican siempre los componentes de la empresa directamente, sin que haya ningún tipo de elemento intermedio entre ninguna de las partes. Eso permite que la comunicación sea rápida y eficiente, y que las decisiones se intentan dejar descentralizadas, porque se busca que la persona que sea la especialista en aquello que se le ha asignado sea la persona que vaya a tomar esas decisiones. En cuanto a otros modelos que podríamos encontrar, pues tendríamos que si el modelo lineal o jerárquico, el del producto mercadeo, el modelo de matriz o el de los procesos. El ejercicio A5 nos dice: una empresa está evaluando una oportunidad de inversión cuyo desembolso inicial sería de 75.000 euros y que generaría unos cobros de 150.000 euros el primer año y 160.000 euros el segundo año, siendo los pagos de 115.000 euros y 120.000 euros respectivamente. Se estima además que habría un valor residual al final del segundo año de unos 20.000 euros. Sabiendo que el coste del capital es el 10% anual, se nos pide que se calcule el BAN de la inversión y razonar si es realizable según el criterio, hacer lo propio con la TIR y hacer lo propio con el payback o plazo de recuperación. Vale, ¿qué debemos tener en cuenta antes de nada? Tenemos que definir claramente cuál es el desembolso inicial y cuáles son los flujos de caja netos de cada uno de los años. ¿Qué es lo que tenemos que considerar para esto? El desembolso inicial pues se queda como está, esto suele ser lo más frecuente. Sin embargo, con los flujos de caja nos han hablado de una relación entre los distintos cobros y los distintos pagos. Para poder sacar el flujo de caja tenemos que hacer la diferencia entre cobros y pagos. Es decir, cobros del primer año menos pagos del primer año, nos quedan 35.000 euros limpios. Y luego del segundo año, que tenemos que tener en cuenta una cosa: tenemos unos cobros de 160.000, unos pagos de 120.000 y nos dicen que tenemos un valor residual de 20.000 euros, es decir, que tenemos que añadirle estos 20.000 euros al final. Total, que nos queda que el valor final de la inversión es de 60.000 euros el flujo de caja del segundo año. En base a esto ya podemos plantear el BAN siguiendo la fórmula habitual y nos quedaría que son 6.404,96. Como el BAN es positivo, eso indica que la inversión es realizable. Por tanto, según el criterio del BAN, la inversión sí que es realizable, sí que interesaría llevarla a cabo. En cuanto a la TIR, el objetivo que tenemos realmente es reconvertir un BAN igualado a 0 en una ecuación de segundo grado, que básicamente lo dejamos todo igualado a 0 y después multiplicamos a todos los elementos por 1 más r al cuadrado, es decir, el denominador. Esto lo reconvertimos en ecuación del segundo grado y al resolverla veremos que nos quedan dos posibles valores para 1 más r, es decir, menos 0,691 y 1,1577. El negativo, recordad que tenemos que descartarlo siempre porque no tiene sentido para lo que estamos calculando y por tanto nos quedaremos solamente con el positivo, con lo cual si 1 más r es 1,1577, r será entonces de 0,1577 o lo que es lo mismo, un 15,77%. Para saber si nos interesará llevar a cabo o no la inversión acorde a la TIR, tenemos que comparar el valor de R, 15,77%, frente al valor del coste del capital o del dinero del 10%. Y la regla es muy sencilla: siempre que el rendimiento de la inversión, R, sea mayor que el coste del capital, K, nos interesará llevar a cabo la inversión, que es lo que ocurre aquí básicamente. Finalmente, el tercer ejercicio, por el tercer apartado, nos dice que se calcule el payback. Es importante que tengamos aquí en cuenta un pequeño detalle muy importante, y es que como no exige que utilicemos ninguna unidad en concreto, ya sea en el año natural, el comercial o en meses, podemos hacerlo realmente como consideramos más cómodo.
Así es que, en previsión de que haya posible discrepancia con los resultados, se ha puesto aquí con las 3 formas. Si lo hacemos con meses, nos quedará que se recuperará en 1 año y 8 meses. Si lo hacemos con el año natural, se recuperará en 1 año y 243,33 días. Y si lo hacemos con el año comercial, se recuperará en 1 año y 240 días. Sea cual sea el criterio que usemos, en todos los casos se recuperará la inversión. Vale. El ejercicio A6 nos dice: la empresa chiquita fabrica y vende 504 palas de pádel al mes a un precio unitario de 170 euros. En la fabricación del último mes, el coste de las materias primas ha sido de 5.500 euros. La empresa cuenta con una plantilla de 7 trabajadores a jornada completa. La jornada laboral media por trabajador es de 180 horas al mes y el coste medio de la hora trabajada es de 11 euros. Teniendo en cuenta la información anterior, se nos pide que se calcule e interprete la productividad global mensual para la empresa y que se calcule la productividad mensual por hora de cada trabajador. Vale, para la productividad global tenemos que aplicar la fórmula estándar, que básicamente es el valor de la producción, es decir, cantidad por precio, dividido del valor de los recursos utilizados para producir, es decir, el gasto que se haya realizado en trabajo, en capital y en materias primas. Básicamente 504 por 170 en el numerador, dividido de los 7 trabajadores que trabajan cada uno 180 horas al mes, y esto multiplicado por los 11 euros por hora trabajada, más el gasto en materias primas de 5.500 euros, y nos queda que vale 4,43. ¿4,43 qué? 4,43 nada. Recordad que la productividad global no tiene unidades, pero eso no quiere decir que no se pueda interpretar. La interpretación es sencilla. Estamos relacionando cuánto vale lo que produzco frente a cuánto he gastado para producir. Por tanto, por cada euro que se ha gastado en producir, se ingresan 4,43 euros. Es decir, que estamos teniendo una situación beneficiosa para la empresa. Podemos afirmar que, al menos por la actividad de la empresa, en forma directa, hay beneficios. En cuanto a la productividad del trabajo, tenemos que relacionar 2 variables. Por una parte, lo que serían las unidades producidas, las 504 palas, con el total de horas utilizadas para su producción. Es decir, 7 trabajadores, cada uno haciendo 180 horas al mes, y nos queda una relación de 0,4 unidades por hora trabajada. Es decir, que por cada hora que se está trabajando, cada trabajador produce 0,4 unidades, 0,4 palas. Y de aquí pasaríamos ya a la opción B. El apartado B1 nos dice: indique 2 criterios que puedan influir en la decisión de localización de una planta industrial y 2 criterios que influyan en la decisión de localización de un punto de venta. Vale, de lo que estamos hablando aquí básicamente es de los factores de localización industrial y los factores de localización comercial. ¿Qué podemos considerar en cada uno de ellos? El primero de ellos, con los industriales, es sin duda alguna todo lo relacionado con los costes. Pensemos en coste de compra o alquiler de los terrenos, la edificación de las construcciones, transporte de materias primas, estancia con los proveedores, etcétera, etcétera. Otro factor a considerar sería la parte de la infraestructura y los servicios aledaños. Esto es que se tenga accesibilidad, por ejemplo, a autopistas, autovías, vías de tren, suministros energéticos, para los proveedores, etcétera, etcétera. En cuanto a la localización comercial, pensamos básicamente en todo lo que esté relacionado con la demanda del mercado, como pueden ser por los productos que se pueden ofrecer, los servicios que se están ofertando. También podríamos incluir aquí, por ejemplo, el tamaño potencial que tiene esta demanda, y también todo lo referente a la competencia. Esto es, que si hay o no competidores, y si en el caso de que existan, si son realmente relevantes, y poco más se podría sacar en claro de esto. Luego nos dice: defina responsabilidad social corporativa, RSC. Especifique 2 ámbitos de la responsabilidad social corporativa y aporte un ejemplo concreto de actuación de una empresa en uno de ellos. Cuando se habla de la responsabilidad social corporativa, o RSC, estamos hablando de una serie de compromisos que las empresas asumen de forma voluntaria. Recordemos que esto no está establecido por ningún tipo de ley, son compromisos voluntarios que asumen las empresas con la sociedad, una forma de intentar compensar las externalidades negativas derivadas de su actuación. Esto lo que se basa básicamente es en que son medidas voluntarias que van siempre al margen de las medidas que están obligadas a llevar a cabo por ley. Lo podemos centrar en varios ámbitos, entre ellos se destacarían el ámbito medioambiental y el de los derechos humanos y laborales. En el ámbito medioambiental, pues fundamentalmente todo lo concerniente con el impacto ambiental o medioambiental de la empresa. Esto es, si genera contaminación, si genera residuos,
si sus subproductos y sus desechos los trata, los almacena, los intenta reutilizar, reciclar, intenta reducir todo el desecho que genera, etcétera, etcétera. En cuanto a los derechos humanos y laborales, pues básicamente todo lo que tenga que ver con la plantilla de la empresa y el cómo están abordando sus productos con respecto a los clientela, y también se está respetando la regulación en el país en el que están moviéndose. Por lo que tendremos por aquí, que si el salario es justo, que las condiciones de trabajo sean adecuadas, seguras, que haya posibilidad de libertad de sindicación y de reunión, etc. Como ejemplos concretos, pues podríamos considerar aquí para una empresa textil en el ámbito medioambiental que intente reducir el impacto ambiental pues aplicando cosas como el uso de materiales reciclados, que se recicle como tal, que se repare la ropa utilizada, etc. En el caso del ámbito de los derechos humanos y laborales, que una empresa de transportes pues paga un salario que sea adecuado a los riesgos que lleva asociado a este tipo de trabajo, o que se contrate personal de relevo para intentar reducir el estrés y la fatiga laboral. El ejercicio B3 nos dice: clasifique el descuento comercial o descuento de efectos comerciales según la propiedad o titularidad de los fondos y su duración, y describa en qué consiste. Explique de dónde obtiene el banco la rentabilidad al ofrecer un descuento comercial y qué ocurriría si el cliente no paga el banco. Vale, aquí en esta pregunta tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ubicarlo un poquito, el descuento de efectos o descuento comercial era una fuente de financiación externa, y dentro de las externas encontrábamos esta. Esta fuente en específico se considerará siempre que es una fuente de financiación ajena. ¿El motivo? Porque el dinero que recibe la empresa proviene de una entidad financiera, de un banco. Ese dinero que está recibiendo la empresa es propiedad ajena. Se considera además que esto es una fuente de financiación a corto plazo porque el descuento de efectos se origina cuando un cliente ha comprado la empresa, pero no le va a pagar en un futuro definido, y ese futuro está definido a través de un pagaré. Los pagarés habitualmente se abonan dentro del año del ejercicio económico, esto es, en menos de un año natural. Y por lo tanto eso es lo que hace que automáticamente se pueda considerar como una fuente de financiación a corto plazo. En cuanto a la parte de qué saca el banco de todo esto, la rentabilidad que obtiene el banco se consigue porque cuando se hace el descuento de efectos, el descuento comercial, lo que se hace es al valor nominal de la letra, pongamos que son 2.000 euros, el banco va a hacer una serie de descuentos. Concretamente va a descontar unos intereses y va a descontar una cantidad de dinero por la comisión de la operación. Pongamos que esta parte en conjunto son 200 euros. Esto lo que implica es que si la letra valía 2.000 euros y el banco nos descuenta 200, la empresa recibe 1.800 euros. Y estos 200 euros que se ha quedado del banco es como tal la ganancia que obtendría. Finalmente, en el caso de que el cliente no pagara al banco, lo que sucede es que la entidad financiera tiene aquí dos opciones en función de cómo se haya emitido este efecto comercial. Puede que sea un efecto comercial con recurso o sin recurso. Si el efecto comercial es con recurso, esto lo que implica es que en el momento en el que el cliente sea insolvente, es decir, no puede hacer frente al pago que está reconocido en el efecto comercial, el banco reclamará a la empresa el dinero que le había adelantado y le dará la devolución del efecto comercial. O sea que el banco se quedaría como estaba y el problema pasa a ser parte de la empresa. Sin embargo, si no hay derecho a recurso, pues básicamente el banco es quien asume el no poder recuperar ese dinero. Todo depende por completo de cuáles son las condiciones que se esperan acerca de la calidad crediticia del cliente. Si se piensa que el cliente es probable que pague, pues no se va a poner habitualmente que sea con recurso, y si el cliente es relativamente poco fiable, pues suele aplicarse el recurso. Vale. El apartado B4 nos dice: la investigación comercial sirve a las empresas para conocer las necesidades de los usuarios actuales o potenciales del producto. ¿Cuáles son las fases que debe seguir toda investigación de mercado? Explique de manera detallada 4 de estas fases. Vale, la investigación de mercados es un proceso con el que se busca el valorar si es conveniente o no sacar un producto nuevo al mercado. Y esto se va a hacer siguiendo siempre una serie de etapas, como es que se define el objetivo del programa y qué objetivo tenemos con la investigación. Entonces, ¿qué quiero conseguir de todo esto? ¿Me conviene sacar este producto nuevo? ¿Sí? ¿No? Es realmente lo que se quiere valorar aquí. Tras eso se hace el diseño de la metodología de investigación, esto es, ¿de qué forma voy a recopilar los datos? Es decir,
Me interesa hacer un experimento, me interesa hacer encuestas, me interesa crear un cuestionario, me interesa utilizar bases de datos existentes. En función de cuál sea la metodología escogida, dependerá la siguiente etapa, que es la, como tal, recopilación de los datos. Aquí es cuando obtengo la información. Esto lo voy a hacer pues utilizando bien fuentes de información primarias, que es lo que os comentaba hace un momento, haciendo encuestas, entrevistas, experimentos, en definitiva, creando yo los datos. O alternativamente utilizo fuentes de información secundarias, que esto es pues, simplemente utilizar datos ya existentes para darles una nueva interpretación. Por ejemplo, escoger un estudio ya utilizado en el pasado, bases de datos, de series históricas, etc. Sobre esto se hace el análisis de los datos, esto es, intentar sacar en claro qué quiere decirme esta información que he recopilado, si me conviene o no el sacar el producto. Aquí lo que intento es, como tal, dar respuesta al objetivo de la investigación. Y por último se presenta un informe en el cual se recopilan los resultados de la investigación. Esto es, se ha valorado si conviene sacar el producto o no, se llegan a estas conclusiones y a partir de ahí se dan una serie de recomendaciones que pueden orientar a ver si el producto interesa o no sacarlo finalmente. En cuanto a las fases, pues no se puede comentar mucho más. Considerar, por ejemplo, que para la primera etapa, para que la investigación pueda ser exitosa y tenga un buen resultado, el problema tiene que estar muy especificado, tiene que ser muy concreto, al igual que los objetivos, que tienen que ser claros y medibles, de forma objetiva. Importante esto último. En cuanto a la hora de diseñar la investigación, hay que pensar, acorde al objetivo que tengo, cuál es la metodología más adecuada. Aquí tengo que pensar muy seriamente en la forma en la que quiero conseguir los datos. Esto es, ¿me es conveniente utilizar fuentes primarias o me es más sencillo utilizar fuentes secundarias? Y esto va a afectarme por completo de cara a la recuperación de los datos. La gran consideración que hay que tener en la recopilación de datos es cómo selecciono la muestra. Lo que se busca es que la muestra sea lo más heterogénea posible. Esto lo que implica básicamente es que cuando se vaya, por ejemplo, a presentar el cuestionario, se vaya a hacer la entrevista o el experimento, la persona a la que se le hará esta prueba será alguien completamente aleatorio, que esto es lo que nos interesa, la aleatoriedad. Que las personas sean lo más heterogéneas posibles para ver si dentro de toda esa heterogeneidad existen o no pautas que sean comunes. Es una cosa que puede ser realmente útil de cara al siguiente punto, el análisis de los datos. Si encontramos que la población es muy dispar y todos tienen una misma reacción, se llegan a las mismas conclusiones, esto nos indica que el producto puede ser, por ejemplo, muy ampliamente accesible, puede ser interesante para un público general. Sin embargo, si por ejemplo encontramos que por nivel socioeconómico pudiera ser que gente con clase económica elevada esté predispuesta a comprar un determinado producto y clase media y clase económica baja no, pues esto da como conclusión que el producto está más adecuado que se oriente a ese público en específico antes que en un público más generalista. A partir de aquí se puede plantear, y quizás si se intentase hacer algo para atraer a ese público que no estaba inicialmente interesado, esto es un poco lo que se intenta ver en el análisis de los datos de cara a la elaboración de las conclusiones. El ejercicio B5 nos dice la tienda Tournedo, dedicada a la venta de instrumentos musicales, ofrece la siguiente información sobre sus ingresos y gastos durante el ejercicio 2022. Ventas de instrumentos musicales 360.000 euros, alquiler del local para la tienda 24.400 euros, sueldos y salarios 88.000 euros, seguridad social a cargo de la empresa 29.000 euros, intereses de las deudas 2.300 euros, compra de los instrumentos 215.000 euros, amortización del inmovilizado material 1.300 euros, el tipo impositivo del impuesto sobre beneficio es del 25% y teniendo en cuenta la información anterior y que el activo total es de 175.000 euros y el patrimonio neto es de 75.000 euros, nos pide que se calcule o se elabore la cuenta de pérdidas y ganancias indicando el resultado de explotación, el financiero y el beneficio neto, que se calcula la rentabilidad económica y la financiera. Vale. En cuanto a la cuenta de resultados, tenemos que tener en cuenta aquí varias cosas. Primero, tenemos que juntar todo lo referente a los ingresos y gastos de explotación. Ingresos de explotación es todo lo relacionado con la facturación y las ventas, es decir, los 360.000 euros por las ventas de instrumentos musicales. En cuanto a los gastos de explotación, aquí agruparemos todos aquellos gastos que sean recurrentes en el tiempo, como sean los alquileres, los sueldos y salarios, la seguridad social a cargo de la empresa, la compra de instrumentos y el alquiler del local. Recordemos que como son gastos, tenemos que marcarlos todos siempre entre paréntesis para indicar que es un gasto. Por lo tanto, a los ingresos de explotación le resto los gastos de explotación y me queda que el beneficio antes de impuestos, es decir, el BAIT,
es de 26.300 euros. Aquí tengo ya mi resultado de explotación. Me voy a la parte financiera. Tengo que juntar los ingresos financieros, que aquí no tengo nada, y restarle los gastos financieros, que en este caso serían el pago de los intereses de las deudas por 2.300 euros. Esto nos deja entonces que el resultado financiero es de menos 2.300 euros. Sobre esto junto el resultado de explotación y el financiero y nos queda que el BAI, o VAT, como queremos plantearlo, el resultado antes de impuestos, es de 24.000 euros, de los cuales se van a pagar el 25% de impuestos de sociedades, se le restan 6.000 euros, y nos queda como resultado final 18.000 euros, siendo este el beneficio neto de la empresa. En cuanto al apartado B, nos pide que se calcule e interprete la rentabilidad económica. Aquí necesitamos tener sí o sí el valor del byte, que lo tenemos obtenido de antes, y lo dividimos del dato del activo, que nos lo dieron en el propio enunciado. Con lo cual sería aplicar fórmula y llegaríamos a que esto nos vale 15,03%. Es decir, que por cada 100 euros que se han invertido en los activos de la empresa, se consigue un beneficio antes de intereses y tasas de 15,03 euros. En cuanto a la rentabilidad financiera, necesitaremos el beneficio neto dividido el patrimonio neto. El beneficio neto lo teníamos calculado de antes, 18.000 euros, y el dato del patrimonio neto nos lo dieron en el enunciado, estos 75.000 euros, con lo cual nos quedará que el resultado es de un 24%. La interpretación de esto es que por cada 100 euros que se han invertido en el patrimonio neto de la empresa, se consigue un beneficio neto de 24 euros. Y finalmente el último ejercicio nos dice: la empresa Platerosa fabrica pulseras metálicas. Para fabricarlas cuenta con 2 empleados que trabajan 180 horas al mes cada uno, con un sueldo de 15 horas cada empleado, y utilizan un metal cuyo coste es de 0,1 euros por gramo. Para fabricar cada pulsera se necesitan 150 gramos de metal. En el mes de junio, a fábrica de medida, 600 pulseras a 30 euros la pulsera. Teniendo en cuenta la información anterior, se nos pide que se calcule el coste de fabricación y el coste unitario, cuál ha sido el resultado en el mes de junio y a qué precio debería vender cada pulsera para tener un beneficio mensual de 6.600 euros. Vale, para definir el coste unitario, por el coste total, necesitaremos tener en cuenta cuánto se está gastando en la empresa. Esto es que tengo 2 trabajadores, los cuales trabajan 180 horas al mes y cobran 15 euros la hora. Y en cuanto a las materias primas, serían 600 pulseras por 150 gramos la pulsera por 0,1 euros por cada gramo. Cuidado aquí, que si nos hubiesen puesto el precio por kilo, habría que reconvertir los gramos a kilos. Nos queda básicamente que el coste total son 14.400 euros. Para calcular el coste total unitario, el coste de fabricación de cada una de las unidades, lo que debería hacer es juntar el coste total y lo divido de la cantidad. Esto es 14.400 euros entre 600 unidades y nos queda a 24 euros por unidad. En cuanto al resultado, aquí lo enfocaríamos como el ingreso total menos el coste total. Esta es otra forma de plantear el cálculo del resultado. ¿Cómo saco los ingresos totales? Precio por cantidad. ¿Cómo saco el coste total? Lo tenía ya de antes, con lo cual precio por cantidad, es decir, 600 por 30, por cantidad por precio técnicamente, menos 14.400 euros de gastos totales, me queda 3.600 euros. Esto es un beneficio de 3.600 euros. Y finalmente, ¿cómo enfocarlo esto para poder lograr un beneficio mensual de 6.600 euros? Yo debo igualar el resultado de la empresa a la relación entre ingresos totales menos costes totales. Básicamente, 6.600 debe ser igual a el precio que sea por la cantidad, 600, menos 14.400 euros de costes fijos, perdón, de costes totales, y aquí despejaría P, quedándome que el precio son 35 euros por unidad. Luego la conclusión es que si se quiere lograr que el beneficio sea de 6.600 euros vendiendo 600 unidades mensuales, el precio de venta deberá ser de 35 euros por cada unidad. Y como tal, eso sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!